y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. ¿Cómo podré estar triste, como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz, cantado, alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Tan solo me levanta, voy al mañana, me da seguridad. Feliz, cantado, alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en las sombras estoy, acerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo la ansiedad, tan solo me levanta, me da seguridad. Tan solo me levanta, me da seguridad. Feliz, cantado, alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenas noches. Feliz Santo Sábado. Es un gusto poderles saludar y compartir estas primeras horas
sagradas del Día del Señor. En nuestra serie de los 4 apóstoles más famosos, fueron 12. Unos fueron famosos por los buenos que hicieron y otros fueron famosos, como vimos anoche, o llegaron a ser notorios por lo terrible que cometieron. En el caso de Judas, la traición, la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca estudiar otro de los 4 apóstoles más famosos. A este apóstol se le conoce como el apóstol amado. Juan el amado. Y esa expresión está tomada de un pasaje que el mismo apóstol Juan escribió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan capítulo 21, y en el versículo 20 declara: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí no se da el nombre del apóstol. Y la razón por la cual no se da el nombre es porque él está escribiendo esto. Y él es humilde. En lugar de decir yo o decir el apóstol Juan, dice el apóstol a quien Jesús amaba. Aquel que se recostó sobre su hombro en la última cena y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? De allí viene la expresión el apóstol amado, amado por Jesús. Y no es que Jesús amase más a Juan. El Señor no tiene favoritos. Así como un padre no debiera tener favoritos para con sus hijos. Para él todos eran valiosos e iguales a su vista. La diferencia con Juan no es que Jesús lo amaba más que a los demás, era que Juan respondió más al amor de Cristo. Y por eso se destacó como el discípulo a quien Jesús amaba. Pero no solamente por eso, porque el apóstol Juan se le conoce también como el apóstol del amor. No solo en su evangelio, porque el apóstol Juan, de los 12 apóstoles, es el que más libros en la Biblia escribió. Escribió el Evangelio de Juan y luego escribió la primera carta o epístola de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y finalmente escribió el Apocalipsis. 5 libros del Nuevo Testamento escritos por Juan. Pero si hay algo que resalta en sus escritos, fue cómo él enfatiza el amor de Dios y el amor los unos para con los otros. Encontramos pasajes que son imposibles de no saber. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, donde dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todas las epístolas de él hablan de ese amor inefable. El libro de Apocalipsis también
se centra en el amor de Dios, aunque hay mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis, porque habla de desastres, habla de bestias, habla de juicios, habla de castigos, habla de copas de ira y de la ira del Cordero, pero también habla del amor del Cordero. Juan es el apóstol del amor, pero resulta que no siempre fue así. Era el más joven de los 12 apóstoles. Apenas si había cumplido su mayoría de edad. Cuando comenzó a seguir al Señor Jesús, Juan tenía tan solo 18 años de edad. Muy jovencito, acababa de salir de ser un adolescente. Sin embargo, ya para ese entonces tenía un carácter bien marcado. No por nada el Señor Jesús apellidó o apodó a los 2 hermanitos, hijos de Zebedeo, porque así se llamaba el padre de Juan y de Santiago, Zebedeo, los apodó los hijos del trueno. Imagínense qué apodo, los hijos del trueno. Y no era nomás porque sí. El carácter de estos 2 hermanos, no sabemos porque la Biblia no nos describe el carácter del papá y de la mamá. Pero para resaltar en ambos hijos ese tipo de carácter, posiblemente lo traía por los 2 lados, por el lado materno y por el lado paterno. El carácter irascible. Juan no era nada gentil. Era arrebatado. Quizás no tanto como Pedro, porque mañana vamos a hablar de Pedro. Pedro hablaba sin pensar, se adelantaba a las cosas y opinaba siempre. Tuviera o no tuviera razón, supiera o no supiera de lo que estaba hablando, siempre él tenía que poner la cuchara. Ese es Pedro. Juan, sin embargo, no era que hablara tanto, sino que se enojaba mucho. Cualquier cosa lo ofendía y no era delicado en su manera de hablar. Era brusco, era tosco, contestaba bastante feo, es decir, bien golpeado cuando él respondía. Déjenme leerles un poquito la descripción que da, y todo esto recopilado de los evangelios, porque no solamente el evangelio que él escribió, y sépase que el evangelio de Juan fue el último de los 4 en escribirse, y se escribió allá por el año 90 después de Cristo. El libro de Apocalipsis se escribió en el 96 después de Cristo. Es decir, ya tenía más de 60 años que Jesús había ascendido al cielo. Imagínense cuántos años tendría Juan. Si tenía 18 y estuvo 3 años y medio con el Señor Jesús, cuando Jesús murió tendría 21 años o 21 y medio, 22 a lo máximo, cuando Jesús murió. Y a eso, pues súmenle 60 años más. A los 21, tenía más de 80 años al final de su vida. Por cierto, fue el único de los 12 apóstoles que no murió de muerte violenta.
El que vimos anoche murió ahorcado. Él mismo se quitó la vida. Su conciencia que le remordía. Pero todos los demás apóstoles, el hermano de Juan fue el primero de los 12 en morir por la causa de Cristo. Judas había muerto antes porque se quitó la vida. Pero Santiago fue decapitado por Herodes, el mismo Herodes que juzgó a Cristo y lo devolvió a Pilato. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue llevado al juicio, lo llevaron primero a Pilato y luego Pilato lo mandó a Herodes, porque Herodes era tetrarca de Galilea y como Jesús se lo conocía como el Galileo y venía de Nazaret, de Galilea, aunque había nacido en Judea, pero se quiso zafar 2 veces, se quiso lavar las manos Pilato. Una se los lavó literalmente, dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y lo entregó, si era inocente, porque lo entregó para la muerte. Pero la otra vez se lavó las manos, dijo, eres de Galilea, que te juzguen allá. Y lo mandó para Herodes. Y ese mismo Herodes que se burló de Jesús, que quiso exigirle que hiciera un milagro delante de él para salvarle la vida. Le dijo, tú haces un milagro aquí y yo te dejo ir libre. Jesús no iba a librarse de esa manera, aunque tenía el poder de hacer el milagro. Ese mismo Herodes es el que tan solo 3 años y medio después de la muerte de Jesús, le quitó la vida a Santiago, el primero de los apóstoles en morir. Todos los demás murieron de muerte violenta, o crucificados, o lacerados, o apuñaleados, o decapitados, o apedreados, horribles muertes. Y fueron los discípulos del Señor. Y a veces pensamos, si ellos tuvieron esa suerte, ¿por qué el Señor Todopoderoso no los protegió? Porque Jesús había dicho después de resucitar, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y ascendió a la diestra de su Padre. ¿Por qué permitió que murieran de esa manera? Todos dando su vida por Jesús, porque el testimonio de ellos iba a ser tan fuerte que estaban dispuestos a morir por la causa que defendían. Y no cualquiera muere por defender una mentira. Es obvio que estaban todos convencidos que lo que ellos defendían valía la pena dar la vida por eso. Juan, sin embargo, murió de viejito. No porque no le quisieran quitar la vida. Más de una vez atentaron contra él. La más conocida fue cuando Nerón, el emperador romano, él vivía en Éfeso, lo condenó a ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Hirviendo. Fue tan terrible. Imagínense si uno pues se salpica con aceite caliente y le queda doliendo el dedo 2-3 horas. Y dicen, póngale harina, no lo moje con agua porque le duele más. Y es solo una gotita. Ahora imagínense echar a toda la persona en una caldera de aceite hirviendo. Pero fue tan grande el milagro que Dios hizo para preservar la vida de Juan. Las personas que lo arrojaron dentro de la caldera era una olla gigantesca de hierro
donde calentaban el aceite. Y los hombres que lo tiraron dentro, salpicó hacia afuera el cuerpo de Juan al caer en el aceite, y las quemaduras que tuvieron fueron tan graves que murieron, al igual que los hombres que habían echado a los 3 jóvenes hebreos al horno de fuego en el Antiguo Testamento, que se murieron del calor. Los que echaron a Juan en la caldera también murieron de las quemaduras en su cuerpo. Y sin embargo, Juan salió ileso. El gran milagro que Dios hizo. Y fue tan y tan grande el milagro que el centurión que precedía el martirio y supuestamente la muerte segura de Juan, porque ¿quién iba a sobrevivir ser echado en una caldera de aceite hirviendo? El centurión, cuando vio lo que había pasado con Juan, dijo: ¿quién es este hombre? Jamás había visto algo semejante. Y cuenta la historia, eso no está en la Biblia, pero cuenta la historia de los primeros apóstoles, que este centurión y otro soldado que había presidido en la supuesta muerte o en el asesinato de Juan, quedaron tan impresionados que quisieron saber más de ese Dios a quien servía Juan, y les habló de Jesús. Y les contó la historia de Jesús, y tanto el centurión como el soldado que presidía la ejecución, los 2 se convirtieron. Ese fue Juan, el apóstol amado. Pero les decía hace un momento que no era siempre tan amoroso y dispuesto a morir por su Señor. Cuando uno lee todas las historias, y les decía hace un momento, no solamente el Evangelio de Juan, que él lo escribió, y los libros que él escribió, pero las demás epístolas y los demás evangelios hablan mucho acerca de Juan. Por cierto, Juan y Santiago fueron de los primeros discípulos del Señor Jesús, junto con Andrés. Los primeros 3 discípulos fueron Andrés, Santiago y Juan, los hermanos, y Pedro, a quien Andrés llamó. Andrés era hermano de Simón Pedro. Había 2 pares de hermanos entre los discípulos del Señor Jesús. Y parece que también eran primos del Señor Jesús. Interesante. Pero volviendo a la historia de Juan, cuando uno lee todo el registro, de ahí puede resumir el carácter de Juan. No me voy a detener mucho en esta noche de hablar de lo negativo de Juan. Nomás le voy a leer un resumen tomado de todo lo que dice la Escritura. Con respecto a Juan, dice lo siguiente: Juan no poseía la naturaleza y el carácter que llegó a reflejar años más tarde. Era de un carácter muy terrible. Poseía graves defectos de carácter. Era enojón, mal hablado, es decir, decía malas palabras,
boca sucia le diríamos nosotros. Era orgulloso, soberbio, peleonero, rápido para enojarse y rápido para resentirse y tardo en arrepentirse, es decir, guardaba rencor. ¿Y cómo llegó a ser el apóstol del amor? Anoche hablamos de Judas. Judas era todo lo contrario a Juan. Juan era brusco, tosco, no tenía mucha educación, quizás había terminado nomás la primaria. Mientras que Judas era un hombre preparado, refinado, con buena educación, con título universitario. Todo lo contrario a Juan. Tenía un carácter muy refinado, hablaba bonito, Judas. Juan, todo lo contrario. Era brusco, como un pescador al fin, sin mucha educación. Pero el contraste es terrible, porque el que era tan tosco llegó a ser el más santo. Y el que era el más atractivo en su carácter, a lo menos su carácter que mostraba por fuera, llegó a ser el traidor. ¿Por qué? Escuchen lo que dice aquí. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo Jesús tuvo que amonestarlo y retarlo y corregirlo. Y sin embargo, a pesar de que Jesús lo reprendía mucho, Juan aceptó las reprensiones y reconoció sus faltas. A ninguno nos gusta que nos digan en lo que estamos mal. Y Juan sí se equivocaba mucho. Casi con cada paso que daba metía la pata. Su carácter era así. Y Jesús no le dejaba pasar por alto sus errores, porque lo amaba y quería verlo cambiado. Y recuerden que Juan se enojaba fácil, se resentía y guardaba rencor. Pero ¿por qué con Jesús no fue así? Escuchen. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, porque eso era Juan, violento, contemplaba la ternura, la paciencia y la tolerancia de Jesús para con él. ¡Wow! Veía que Jesús le tenía paciencia. Veía que Jesús lo trataba con ternura y amor. Y la tolerancia que Jesús le manifestó llegó a ganar su corazón. Oía las lecciones de Jesús, pero también veía su humildad y su paciencia. Hay muchos predicadores que hablan muy bonito, pero no dan el ejemplo con su vida. Jesús no solo predicaba bonito, la gente quedaba absorta con él, pero también ejemplificaba sus enseñanzas con su propia vida y su carácter. Y eso era lo que más atraía a Juan al Señor Jesús. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo.
al ver cómo lo trataba a él, que cometía tantos errores. Y llegó el momento que por amor a su maestro perdió de vista su propio interés para sentirse atraído a ser como Jesús. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido, ambicioso al poder y violento, a que Jesús lo moldeara. Y el amor divino realizó en él la transformación de carácter tan grande como no se vio en ningún otro de los 12 apóstoles. ¡Wow! Déjenme describirles a Juan. Juan amaba tanto a Jesús que no se perdía una palabra de él, lo observaba, lo estudiaba, veía cómo Jesús reaccionaba en todas las circunstancias y sobre todo cuando él mismo cometía errores, veía ese amor hacia él, que Juan llegó a admirar tanto al Señor Jesús, que sin darse cuenta comenzó a imitarlo. Caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, la entonación de su voz era como Jesús. Claro, algunos dicen que eso se debía al hecho de que Juan era jovencito cuando conoció a Jesús y todavía podía ser moldeado por una persona no tan mayor, porque Jesús solamente le llevaba unos 10 años de diferencia nada más. Pero Juan se dejó moldear por el Señor Jesús. Y hoy vamos a aprender los secretos para ese cambio de carácter. Porque hay muchas personas que dicen, yo quisiera ser diferente, pero no puedo. Si me voy a salvar, Dios me va a tener que salvar así como soy. Porque mi carácter lo heredé. Así soy. Y si soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar. He tratado muchas veces y me doy cuenta de que no puedo. Las personas que llegan a esa conclusión no saben del poder de Cristo. Porque Jesús tiene poder para cambiar a las personas. Y hoy vamos a aprender cómo logró Juan el cambio de carácter. Ahora, antes de ir a ver esas cosas especiales que se vieron en el carácter de Juan, quiero hacer un contraste entre Juan y Judas, ya que anoche hablamos de Judas. Y el contraste está hecho aquí en este hermoso libro titulado Los Hechos de los Apóstoles. De todos los capítulos que yo he leído del don profético de la autora de este libro, Ellen White, este capítulo en el cual está basada la presentación de hoy sobre Juan es mi capítulo favorito. Lo he leído más de 100 veces. Casi me lo sé de memoria, este capítulo. Es el capítulo 45 del libro Hechos de los Apóstoles, titulado Transformado por su gracia. Transformado por su gracia. Y miren el contraste que hace la pluma inspirada sobre estos dos caracteres, sobre Judas y sobre Juan. Dice, en notable contraste con la obra
de santificación realizada en la vida de Juan, está la experiencia de su condiscípulo Judas, día y noche. Ni se parecían. Judas era bien alto, sobresalía arriba de los hombros de todos los demás apóstoles, era el más alto de todos. Juan no estaba entre los más altos. Quizás no era el más bajito, pero era de un tamaño normal. Eso es físicamente hablando. Pero el contraste era más grande todavía. Judas hablaba con aplomo, con seguridad. Sentía que él sabía lo que decía. Y las opiniones de él siempre eran tomadas en cuenta por los demás apóstoles, porque lo consideraban educado más que ellos. Juan, por el contrario, metía las patas a cada rato. Y no solamente eso, sino que también mostraba una disposición muy contrastada a la de Judas. Al principio del ministerio de Jesús con sus discípulos, Judas era la estrella y Juan y su hermano las ovejitas negras. Así era al principio, pero pronto comenzó a verse la diferencia. Escuchen. Judas, al igual que Juan, era discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma externa de piedad. Es decir, por fuera daba una apariencia, pero por dentro era otra cosa. Una de las características que tenía Juan era que era sincero. Él decía lo que él creía. Aunque estuviera mal lo decía, pero era sincero y no era hipócrita, no adulaba. Mientras que Judas era todo lo contrario. Escuchen cómo lo describe. Judas siempre quería sobresalir y se creía superior a los demás. Anoche vimos el carácter de Judas. Sin embargo, Judas no era insensible a la hermosura del carácter de Cristo. Así como Juan, que Juan se sintió atraído a Jesús por su manera de ser, como ya leímos, por su ternura, por su amabilidad, por su tolerancia, por la manera como los trataba. Juan se sintió atraído a Jesús, pero también Judas. Dice aquí, Judas no era insensible a la hermosura del carácter de Cristo. A menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción en su corazón de Judas de su culpabilidad. Pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. ¿Se acuerdan? Las 3 cosas que llevaron a la ruina a Judas. La tercera era su orgullo, su soberbia. La primera era la avaricia, el amor al dinero. Y la segunda era la crítica, señalar a los demás. En el caso de Judas, muchas veces se vio tal cual como era, y las palabras de Jesús lo conmovieron, pero no humilló su corazón. Su orgullo siempre vencía y no confesó sus pecados. Resistió
resistiendo a la influencia divina, deshonró al maestro a quien profesaba amar. A diferencia de Judas, Juan luchó fervorosamente contra sus defectos de carácter. Fíjense la diferencia. Los dos tenían defectos de carácter. Unos eran más aparentes porque afloraban, se veían. El otro los escondía porque la avaricia no se muestra. El orgullo se deja ver, pero no lo anda proclamando. Yo soy orgulloso. Son pecados del corazón. Son pecados del alma, del espíritu. Y son los más difíciles de vencer. Juan, por otro lado, pecaba con la lengua y pecaba con su mal genio, pero decía todo tal cual como era. Y eso no era bueno tampoco, pero a lo menos no era hipócrita. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos de carácter. Hay personas que cuando escuchan que el Señor los llama a venir a Él, a arrepentirse, a confesar sus pecados, a entregarse a Jesús, porque han escuchado más de una vez un llamado a entregar su vida a Cristo. Y dicen, yo no paso al frente cuando el pastor Gambetta llama, porque no quiero ser hipócrita. ¿Qué si paso y digo que me entrego al Señor y después sigo siendo lo mismo? No voy a ser hipócrita. Cuando yo realmente cambie, entonces me voy a entregar al Señor. Déjenme decirles que es un error fatal. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Deja que el diablo te engañe diciendo, cuando seas mejor, entonces entrégate al Señor. Porque eso nunca va a llegar. ¿Cómo vas a llegar a ser mejor sin Cristo? Es un engaño. ¿Cómo piensas cambiar sin el poder de Cristo que te transforme? Y Judas era hipócrita. Porque aunque sentía el deseo de cambiar, fíjense, sentía el deseo de cambiar, pero era hipócrita porque no lo manifestaba. Decía, uy, esto es señal de debilidad. Si yo reconozco que estoy mal, van a pensar que yo soy malo, que yo tengo defectos. No puedo dejar de entrever lo que hay dentro mío. Eso es ser hipócrita. Hipócrita es aparentar algo que no eres. Pero cuando el Señor te llama, no diga, no voy a pasar y entregar mi vida al Señor porque no quiero ser hipócrita. Hipócrita es sentir el llamado de Dios y endurecer tu corazón. Eso es ser hipócrita. Es ir en contra de tu propio sentir. Es falsificar. Es mentir con tu vida lo que sientes en tu corazón. Eso es ser hipócrita. Hay gente que dice, yo no voy a una iglesia porque ahí está lleno de hipócritas. ¿Han escuchado que la gente dice, no, si son puros hipócritas en la iglesia? Bueno, si estar luchando contra nuestros defectos de carácter es ser hipócritas, entonces todos los apóstoles eran hipócritas. Y Judas, el que nunca luchó por cambiar, ese era el genuino. No seamos tontos. Hipócrita es no buscar que Dios te cambie. ¿Lo quieres? Pero no te atreves a hacerlo por no reconocer tu debilidad.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Escucha. Juan, por otra parte, luchó fervorosamente contra sus defectos de carácter. Cuando Jesús lo reprendía, aceptaba la reprensión. Y durante los años de su íntima asociación con Cristo, cada vez que Jesús le mostraba su error, humildemente se humillaba y decía, es cierto, ese soy yo, pero no quiero ser así. Y así aprendió de Jesús cómo cambiar, y hoy vamos a ver cómo lo logró. Por otro lado, Judas violó su conciencia. Su conciencia le decía que estaba mal. Sus sentimientos le decían que debía cambiar, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Eso es ser hipócrita y violar la conciencia. Y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, Judas escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, la crítica, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Anoche de regreso hacia la casa iba con Nachito y íbamos hablando del tema. Y hablábamos de Judas. ¿Qué hubiera sido si Judas se hubiera arrepentido? Y es triste poder pensar que estuvo tan cerca, porque Jesús es la vida. Jesús es la vida eterna. Jesús es la salvación. Lo tenía al lado de él continuamente y no aprovechó la oportunidad. Ese fue Judas. Judas y Juan representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ahora escuchen bien, porque la iglesia está dividida entre Judas y Juanes. En todas las iglesias hay dos tipos de personas y Jesús lo expresó de esta manera. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y los dos tienen que crecer juntos hasta el día de la cosecha final. Judas y Juan representan a todos los seguidores de Cristo. Así como los dos reos o malhechores que fueron colgados junto con Jesús en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, dividen la humanidad en dos. Uno se perdió, blasfemó y ofendió a Cristo. El otro se arrepintió y le pidió a Jesús que lo salvara. Y se salvó. Y los dos eran malos. No podíamos decir que uno era mejor que el otro. Los dos merecían la muerte. Pero uno de los dos malhechores le dijo al otro: deja de blasfemar. ¿No temes a Dios ni aún cuando te estás muriendo? Y así hay gente que son tan tercos y tan orgullosos que ni en el momento de su muerte quieren reconocer a Dios. Y le dijo uno al otro: ¿no temes a Dios ni aún en el momento de tu muerte? Nosotros, a la verdad,
Estamos colgados aquí porque lo merecemos. Pero señalando a Jesús, dijo, ningún mal ha hecho. ¿Por qué lo ofendes? ¿Qué te ha hecho a ti? Y volviéndose a Jesús, le dijo, Señor. Fíjense, primero reconoció que era justo lo que él estaba pagando, la condena, porque reconoció su pecado. Es el primer paso para venir a Dios, reconocer nuestra falta. Y entonces le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese mismo día Jesús le dio la seguridad de que porque le había aceptado a él como Salvador y Señor y Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Se salvó en la hora final de la historia de su vida, ya dando los últimos suspiros, pero se salvó. Y el otro tuvo la misma oportunidad y se perdió para siempre. Así pasó con Juan y Judas. Increíble, miren lo que dice. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y de seguir al modelo divino. Los dos lo tuvieron cerquita todo el tiempo. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar de los labios de Jesús sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter. Humanamente hablando, Juan era peor que Judas a los ojos de los hombres, porque Judas sabía cómo comportarse, jamás iba a decir una mala palabra, era refinado, era fino. Y el otro, un mal hablado, un tosco. A los ojos de los hombres, Judas era mejor que Juan. Pero los dos tenían graves defectos de carácter. La Biblia dice, todos nosotros nos apartamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Es decir, no todos cojeamos de la misma pata, pero todos estamos enfermos. Todos tenemos defectos de carácter. No era Judas mejor que Juan, ni era Juan mejor que Judas. Ambos eran iguales, distintos defectos de carácter, sí. Unos más visibles, otros menos visibles, pero al fin y al cabo, los dos necesitaban un Salvador, como tú y yo lo necesitamos. Cada uno poseía graves defectos de carácter. Ambos tuvieron acceso directo a la gracia divina que transforma el carácter. Escuchen bien, ¿qué es lo que transforma el carácter? La gracia de Cristo. La gracia de Cristo es transformadora. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era hacedor de la palabra, sino solamente mero oidor. Uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo el pecado, fue santificado por medio de la verdad que era Cristo. El otro, resistiéndose al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás hasta que lo empujó al abismo, el diablo,
y terminó quitándose la vida. Qué contraste tan grande. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos vieron los mismos milagros, oyeron las mismas palabras de Jesús. Los dos fueron ungidos como ministros. Los dos predicaron, los dos hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero uno estuvo dispuesto a cambiar y el otro fue demasiado orgulloso para reconocer que necesitaba cambiar. ¿Se acuerdan de lo que vimos anoche? Que él se creía superior, que no tenía nada que tenía que cambiar. Y así hay mucha gente. Tú le preguntas, ¿tú crees que si te murieras esta noche serías salvo? ¿Qué le dirías a Dios si tuvieras que darle cuentas? ¿Por qué no te acercas al Señor y te arrepientes? Y la gente te dice, yo no hago mal a nadie. Yo al que puedo le ayudo. Le doy una mano. Yo creo que no soy tan malo. Así habla la gente, sin Dios. No necesito de Dios. Eso es para los sinvergüenzas, que se arrepientan. Pero yo ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy buena gente? Eso es ser orgulloso. Eso es no reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos somos inútiles pecadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Juan era pecador, pero también lo era Judas. Y los dos necesitaban del Salvador. ¿Cuál fue la diferencia? Que Juan reconoció que era pecador y quiso cambiar. Y le permitió al Señor Jesús hacer la obra en él. El otro no reconoció sus defectos, se aferró a sus malos deseos y su orgullo no le permitió que Jesús lo cambiara. La transformación de carácter que tuvo Juan siempre es el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina lo transforma y lo santifica. Contemplando somos transformados. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros, pero nuestro trabajo es contemplar a Jesús, porque más lo vemos a Él en la hermosura de su carácter, más pecadores nos sentimos. ¿Saben? La persona, y déjenme leerles aquí un poquito más adelante en este capítulo. Cuanto más nos acerquemos a Jesús y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente
veremos la extraordinaria gravedad del pecado en nosotros y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Ningún apóstol o profeta pretendió jamás haber vivido sin pecado. Hombres que vivieron tan cerquita de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto en contra de la voluntad de Dios. Hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en ellos. No pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Ahí está nuestra seguridad. Y así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más, porque hay personas que dicen, bueno, ¿se puede vivir sin pecado en esta tierra? Y preguntan, ¿se puede vivir sin pecado? Y somos pecadores. ¿Se puede? Y cuando uno dice, sí se puede, te dicen, ¿y tú estás viviendo sin pecado? Y ese es el enemigo, Satanás, que sugiere esas ideas. A ver, muéstrame uno que no peca. Y si la persona dice yo no peco, ya fue el primer pecado porque ya mintió. Pero fíjense qué interesante lo que dice aquí. Todo aquel que se acerque a Jesús, cuanto más cerca de Jesús esté, más claramente discernirá la pureza de su carácter, del de Cristo, y tanto más claramente verá la extraordinaria gravedad de su pecado, y tanto menos se sentirá tentado a exaltarse a sí mismo. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. ¡Wow! Más cerquita estás de Jesús, más indigno te ves y más te arrepientes. Y sin embargo, Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cómo se veía Job a sí mismo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Una cosa es hablar de Dios. De oídas te había oído. Pero cuando se encontró con Dios, y esta es la experiencia de todo verdadero hijo de Dios. Cuando nos encontramos con el Señor, nos damos cuenta de lo que somos, junto a su pureza. Isaías, cuando vio la gloria del Señor, dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Es decir, cuando vemos la gloria de Dios, nos damos cuenta de lo que somos. Cuando Pedro vio lo que Jesús había hecho, ¿se acuerdan que él estaba pescando? Y no había pescado nada.
Y Jesús se acercó a la costa y le dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Pescaron algo? Y él dijo, nada. Toda la noche pescando y ni un pescadito. Y Jesús le dijo, echa la red del otro lado del barco. ¿Qué diferencia iba a hacer que la eché de este lado o del otro? Pero Pedro obedeció y echó la red. Y cuando la fueron a sacar, no la podían levantar, tuvieron que arrastrarla, no la pudieron subir arriba del barco, tuvieron que arrastrarla a la costa. Pero cuando llegaron a la costa, es más, Pedro llamó a los demás que estaban pescando y les dijeron, vengan, ayúdennos a jalar, porque no puedo con ella. Y entre todos jalaron la red y eran tantos los pescados, tantos, que saltaban por todas partes. Y habían pescado toda la noche y no habían sacado uno. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro? No solo obediente, cuando vio que estaba en la presencia de uno tan poderoso, dice que cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Quién soy yo para ser tu discípulo? Es decir, cuando nos encontramos con la grandeza de Cristo, nos vemos como somos. Y eso es lo que hacía Juan. Más se acercaba a Jesús, más lo contemplaba, más lo admiraba, más quería ser como él, pero más pecador se sentía. Y con cada día que pasaba, su arrepentimiento era más profundo. La prueba de que una persona está cerca de Jesús es humildad. Y es su reconocimiento de que es pecador. Porque si tú dices, no tengo nada de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie, no necesitas de Cristo. Perdido estás. Pero cuando reconoces, al ver la pureza del carácter de Cristo, la suciedad de tu carácter, fíjense lo que dice. Cuanto más cerca estemos del Señor, más pecadores nos sentiremos. En cada paso que demos de avance en la vida cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo. Y haremos la confesión del apóstol. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escriban los ángeles la historia de las santas peleas y contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren las oraciones y las lágrimas de arrepentimiento, pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos, no tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. Soy santo, ya no peco. Al contrario, más cerquita de Jesús está, más grande será su arrepentimiento y su reconocimiento de lo que es su naturaleza. Y más le pedirá al Señor que lo transforme. En los 15 minutos que me quedan, les voy a dar los 7 secretos para la transformación del carácter. 7 secretos. Los 7 secretos de Juan. ¿Cómo él logró cambiar ese carácter tan tosco, tan brusco, tan
mal hablado, tan terrible que tenía. Y llegar a asemejarse a Jesús, porque se asemejó tanto a Jesús, que cuando la gente, ya después de que Jesús se había ido al cielo, los que habían conocido a Jesús, veían a Juan, se quedaban boquiabiertos. No podían creerlo, porque hablaba como Jesús, miraba como Jesús, caminaba como Jesús, se comportaba como Jesús. Era una copia del Maestro. Y decían, de tanto estar con él, hasta físicamente se le parece. ¿Y cómo Juan lo logró? Número 1. Son 7. Número 1. Juan anhelaba fervorosamente ser como Cristo. El primer paso es querer ser como Jesús. Si tú no tienes ese deseo, si eso no es uno de tus ideales, si te conformas de ser como eres, entonces, ¿cómo el Señor va a hacer la obra si tú no quieres? Juan fervientemente anhelaba ser como Jesús. Y aquí se los puedo leer. Dice, mientras vuestra alma suspire por Dios, mientras contempléis esas cualidades inmaculadas de Cristo y deseéis poseerlas, se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador y lograréis aquello que anheláis. Hay que anhelarlo primero. Número 2. Primero, Juan quería ser como Jesús. Número 2. Ya lo mencionamos y lo leímos. Reconocía sus defectos de carácter. Judas no. Judas era soberbio. Se creía mejor que los demás y todos los demás eran basura para él. Por el otro lado, Juan se creía el peor de todos. Y creía que era el peor de todos porque reconocía su carácter malo. Pero Jesús lo cambió. Así que el primero es querer ser como Jesús. El segundo es reconocer sus defectos de carácter. Número 3, luchar contra los defectos de carácter. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos. No solo quería cambiar, pero tomaba la decisión de no volver a cometer los mismos errores. Quizás no tengas el poder tú de cambiar, pero tú tienes el poder de decidir. Y si tú decides, no voy a hacer más esto. Y luego dices, pero no puedo. Obviamente no podemos porque traemos lo malo por dentro. Pero si tú reconoces, no puedo, y dices, Señor, ayúdame, ¿cómo el Señor no te va a ayudar? ¿Cómo el Señor no te va a socorrer? Pero tú tienes que tomar la decisión. El texto del apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuál es el trabajo de Cristo? El mío es tomar la decisión. El de Cristo es darme el poder para cambiar. En inglés está hasta más clarito porque dice, I can do all things. I can do. Yo puedo, todo lo puedo hacer
en Cristo que me fortalece. El trabajo nuestro es decidir. La obra de Cristo es fortalecernos para llevar a cabo la decisión que hemos tomado. As long as you don't make that decision, it will never happen. Mientras no tomes la decisión tú, porque Dios no va a decidir por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Hay personas que dicen, yo quiero dejar de fumar. Pero no toman la decisión de dejarlo. Dios tiene poder para darle la victoria a un alcohólico. ¿Tiene? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no va y cuando el alcohólico se va a echar el trago, se lo quita de la mano? Porque la persona tiene que querer y decidir. Y Dios es quien lo va a fortalecer. Pero mientras tú no decidas, nada va a pasar. Y hay personas que escuchan un llamado y dicen, maybe someday, algún día me voy a entregar al Señor. Nunca te vas a entregar mientras sigas pensando así. Necesitas entregarte tal como eres, con todos tus defectos. No puedes decir, cuando yo sea mejor me voy a venir a entregar al Señor. Cuando yo cambie esto y esto y esto, me voy a entregar al Señor. No funciona así. Separados de mí, nada podéis hacer. Número 1, querer ser como Cristo. Número 2, reconocer los defectos de carácter. Número 3, luchar contra los defectos de carácter y tomar la decisión de dejarlos. Dejar de hacer lo malo. Aunque no tenga la fuerza para hacerlo. Pero Dios me ayuda si yo se lo pido. Él me fortalece. Número 4. Contemplar al Salvador, porque más lo contemplas, más eres transformado a su imagen. Somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Mira, sigue viendo toda esa basura de películas que muestran nudismo, sexo, crimen. Tu mente se va adaptando y ya no lo ves tan malo como antes. Porque eres transformado a la imagen de lo que estás viendo. Pero si tú contemplas a Jesús, te vas a parecer a Él, como Juan. Juan contemplaba al Salvador. Miren cómo dice aquí, en la página 435. Dice, la belleza de la santidad que le había transformado a Juan brillaba en su rostro como el resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. Y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. Miren esta ley. Esta es una ley. Y una ley es ley. Es como la ley de la gravedad. Tú puedes decir, yo no creo en la ley de la gravedad, pero de todo modo existe y no la puedes cambiar. Que si algo lo tiras para arriba va a caer, no va a seguir subiendo para arriba. Y si te tiras de un edificio te vas a golpear. Aunque digas, no, yo no creo en la ley de la gravedad y me tiro al aire. La ley es ley. Ahora mire esta ley para el cristiano, muy importante. Hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual del hombre, según la cual
modificamos nuestro ser mediante la contemplación. You are what you watch. So go ahead and watch all those things. Tú eres lo que contemplas. Y si sigues contemplando toda esa basura y deleitándose en toda esa suciedad, llegas a ser, porque tu mente tiene toda esa basura dentro y te transformas a eso. Sigue diciendo, según la ley natural de Dios, y esto es una ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, la fuerza para la mente y para el espíritu y para el cuerpo se adquiere por medio del esfuerzo. You want to be strong? It doesn't happen overnight. You got to work at it. You want to be good at the piano? You got to work at it. Nada es así porque sí. Todo se logra por esfuerzo. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. You want to have a good body and good muscles? You got to work at it. It doesn't happen overnight. Si quieres ser fuerte espiritualmente, you got to work at it. ¿Quedó claro eso? Hay una ley que somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Mirar a Cristo, contemplarlo, significa estudiar su vida tal como nos es dada en su palabra. Tú dices, pero ¿y cómo contemplo a Jesús? Estudiando su vida, estudiando lo que la Biblia dice acerca de Él. Debemos cavar por la verdad como un tesoro escondido. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Contemplándolo a Él, somos transformados moralmente semejantes a aquel que es perfecto en carácter. Más lo contemplas, más te asemejas a Él. So spend time with Jesus. Dedícale tiempo a Jesús, a estar con Él, a comulgar con Él, porque es la única manera de ser transformado a su imagen. ¿Ok? Y eso nos lleva al quinto punto, y son 7. Wow. El quinto punto es lo lógico del cuarto que vimos. El cuarto es contemplar al Salvador y el quinto es comunión con Cristo. No solamente lee sobre Jesús, no solamente estudia su carácter, estudia sus obras, estudia su vida, pero también comulga con Él. Talk to Him. Habla con Jesús. Dedícale tiempo a Él. La oración es el aliento del alma y con ella te comunicas con la fuente del poder. Entonces el quinto punto es comunión con Jesús. Comunión con Jesús. Número 6. Entrega diaria. Algunos dicen, yo ya me entregué a Jesús. Well, guess what? Each day you gotta do the same thing. Todos los días de tu vida tienes que tomar la decisión de decir, Señor, hoy me entrego a ti para hacer tu voluntad. Conságrate al Señor cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Cada día debes consagrar tu vida a Dios y así llegarás a ser más semejante a Jesús. Eso está
en el Camino a Cristo, la página 70. Camino a Cristo, página 70. Entrega diaria. Y la número 7, servicio. Servicio a otros. Jesús dijo, si lo haces a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, a mí me lo haces. Entonces, cuando tú dedicas tu vida al Señor, no es solamente para estar así como los ermitas que se metían en una montaña contemplando a Jesús. ¿A dónde puedes ver a Jesús? En la necesidad de tu hermano. ¿Quieres seguir en las pisadas de Jesús? No vayas a caminar por Jerusalén. Ve a dónde está el enfermo. Ve a dónde está el doliente. Ve a dónde está el huérfano. Ve a dónde está la viuda. Ve a dónde está el necesitado, el pobre, el homeless. Y ahí vas a encontrar a Jesús. En su servicio. Porque si lo hacemos a uno de sus hermanos más pequeños, a Jesús se lo estamos haciendo. No se sigue las pisadas del Señor Jesús yendo a Tierra Santa. Se sigue las pisadas de Jesús yendo donde Él fue. Ayudar al necesitado. Y cuando servimos a nuestro prójimo, le estamos sirviendo al Señor Jesús. Miren cómo terminó la vida de Juan. Miren qué bonito es esto. Las lecciones de Cristo, al recalcar la mansedumbre, la humildad, el amor, y no solo lo hablaba, lo demostraba. Miren, le lavó los pies a sus discípulos cuando todos estaban orgullosos y nadie se quería rebajar. Él se ciñó y les lavó los pies. Un ejemplo que jamás iban a olvidar. Es decir, no solo hablaba, hacía. Las lecciones de Cristo al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en la gracia e idoneidad para su obra, eran del más alto valor para Juan. Atesoraba cada lección y procuraba constantemente poner su vida en armonía con el ejemplo divino. He treasured every word that came out of Jesus' mouth. Atesoraba cada palabra que salía de Jesús e inmediatamente la quería poner por obra. Lo que tú escuchas, si no lo haces, se te olvida. Te pueden dar 10 clases de cómo andar en bicicleta. Pero hasta que no te metes y comienzas a hacer lo que hay que hacer, nunca lo vas a aprender. En tierra seca no se aprende a nadar. Hay que tirarse al agua. Y por más que te enseñen todas las técnicas de natación, hasta que no lo haces, no lo aprendes. Pero también, una vez que aprendiste a andar en bicicleta, nunca más se te va a olvidar. Entonces, para lograr esos cambios en nuestra vida, no es solo escuchar qué bonito lo que dice la Biblia, qué bonito cómo era Jesús, me gustaría ser como Él. Es poner en práctica. ¿Recuerdan lo que leímos? Que Juan era hacedor. Judas, oidor. Esa es la gran diferencia. Sigue diciendo, atesoraba cada lección que salía de la boca de Cristo y procuraba constantemente poner su vida en armonía con el ejemplo divino. Juan deseaba ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso
y humilde. Wow. Era todo lo contrario. Todo lo contrario, pero gracias a Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo se escondió en Jesús. Sobre todos los demás compañeros, los demás apóstoles, Juan se entregó al poder de esa vida maravillosa. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma porque las puso en práctica. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador y de su poder transformador, la gente le creía porque podía ver el cambio en él. Su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. El Salvador amaba a los 12 por igual, pero el espíritu de Juan era más receptivo a ese amor y respondía a ese amor. Era el más joven de los demás y con mayor confianza, casi como de un niño, abrió su corazón a Jesús. Y así llegó a parecerse a él. En su adoración y amor, contempló tanto a Jesús que hasta la semejanza a Cristo se le implantó en él. Y el compañerismo con Jesús llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. De los 12 fue el que más se pareció a Cristo. La pregunta es, ¿lo podemos lograr nosotros? ¿Lo podemos lograr? ¿O es una utopía? La gente dice, pero ese fue Juan. Mira cómo era y mira cómo llegó a ser. Entonces no digamos que no se puede. Si Juan lo logró, yo también lo puedo lograr. Pero ¿qué hace la diferencia? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Si yo hago las cosas por obligación o por ganarme la salvación, de nada vale. Tengo que hacerlo por amor a Jesús. Ese es el móvil. Y no hay poder más grande en el mundo que el poder del amor. Y si no, pregúntale a un joven enamorado. Lo que ella dice son órdenes. ¿Qué poder tiene la mujer sobre el hombre cuando el hombre está enamorado? Y cuando Jesús es el objeto de nuestro amor, ¿cómo no vamos a hacer lo que Él dice? Si le amamos, Él lo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y lo haremos por amor. Y ese es el único servicio que Jesús acepta, el servicio del amor. Que el Señor nos ayude a reflejar ese carácter. ¿Cuántos realmente quieren tomar el primer paso hoy y decir, yo de corazón quiero, deseo, anhelo ser como Jesús? Bueno, ya dieron el primer paso, hay 6 más. El segundo es uno de los más difíciles, reconocer los defectos de carácter. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Pero ya diste el primer paso, querer ser como Jesús. Tienes que venir a Él a diario y Él hará el resto. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro último himno. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas
promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, tú muy santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. ¿Hay alguno presente aquí en esta noche que quiere dar ese primer paso de entregar su vida al Señor Jesús? Quizás nunca lo ha hecho públicamente, pero hoy el Señor ha tocado tu corazón. Y hoy tú le puedes decir: Señor, quiero venir a ti. No esperes a cambiar, ven como estás y el Señor te acepta. Él te perdona y Él te va a dar su Espíritu Santo para que esos cambios sean reales en tu vida. ¿Hay alguien aquí que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento? Cuando uno se entrega al Señor Jesús es como un nuevo comienzo. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Hay alguien aquí que necesita nacer de nuevo. Y Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya está condenado. Amigo que me escuchas, y sí, también tú que me ves por la pantalla, para perderte no tienes que hacer nada. Sigue como estás. Ya estás perdido, porque no hay justo ni aún uno. Pero si quieres salvarte, tienes que venir a Jesús y tienes que aceptarle. No tienes que endurecer tu corazón a Él. Y si tú en esta hora tomas la decisión, el Señor va a hacer el resto en tu vida. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso tan importante del bautismo? Y quiere decir: pastor, ore por mí. Yo quiero ese nuevo comienzo en mi vida. Que Dios me ayude a tomar esa decisión. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano si aún no has tomado el paso del bautismo? Amén. El Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Yo sé que hay otras personas aquí a quien Dios trajo. Allí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Amén, hermanita. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Voy a orar por ti.
y también por ti que me ves por la pantalla. Voy a orar por ti para que el Señor, que ya comenzó la buena obra en ti, la continúe hasta el día de la salvación. Hago por última vez la pregunta: ¿hay alguien más que necesita en esta hora decir, sí, Señor, quiero recibirte? Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga a ti, hijo. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar la mano. Aquí todos somos iguales, pecadores, pero necesitamos de Jesús. Y los que estamos aquí toditos tomamos este paso una vez, pero lo tomamos cada día de entregar nuestra vida al Señor. ¿Hay alguna otra persona? Vi 5 manos que se levantaron aquí, pero hay muchas manos más que se levantaron, que Dios las ve a través de la pantalla. Ustedes están escuchando este mensaje, quizás en su televisor, quizás en la red social, lo están viendo por Facebook o YouTube o en un video, y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Allí donde estás vas a orar conmigo la oración de aceptación del Señor. Y la vamos a orar aquí para aquellos que hoy levantaron su mano. Les invito a los que levantaron su mano a que vengan aquí cerquita conmigo para poder hacer la oración de aceptación en esta hora. Le vamos a decir al Señor Jesús que le aceptamos de todo corazón. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Señor te bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Todavía hay lugar para ti. Ven, ven. Acércate. No le digas que no al Señor. Hoy es el día de tu decisión. Nada va a pasar si tú no tomas la decisión. Da el primer paso de fe y el Señor te agarra de la mano, pero Él no puede agarrarte si tú no te entregas. Amén. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Te felicito por esta decisión. Amén. ¿Y hay alguien más? Este es el momento de acercarse. Vamos a orar por estas almas preciosas. Jesús dio su vida por ellos. Y están aquí porque Dios los trajo. Él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y todavía el Señor está atrayendo a alguien más. Yo no sé quién es, pero hay otra persona aquí que está luchando por tomar esta decisión. Oren por esa alma, para que tome el paso de fe. Toda esa lucha que tienes dentro de ti se te va a quitar tan pronto como des el paso de fe. Venir al Señor Jesús. ¿Quién es esa alma que todavía no ha tomado esta decisión? Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Un joven. Te felicito. Qué gusto de verte aquí. Señor te bendiga. Señor te bendiga. Y tú que me estás viendo en la pantalla, para ti también es este llamado. Entrégate hoy al Señor. No postergues la decisión. Dile hoy al Señor, quiero, haz tu obra en mí. Si tú no endureces tu corazón, Él te va a salvar. Él te perdona. No importa lo que hayamos hecho, el Señor nos da un nuevo corazón y nos da un nuevo comienzo en nuestra vida. Les invito a que nos postremos de rodillas. Si alguno no se puede arrodillar, se sienta allí en la banca. Gracias. Gracias. Y le vamos a pedir al Señor que Él haga el milagro en esta hora.
Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Aquí al frente están estas almas preciosas que tú llamaste. Tu Espíritu Santo las ha traído. Y aquí tengo sus nombres en mis manos. Escribe tú sus nombres y preséntalos ante el Padre. Intercede por ellos, porque son hijos de salvación. Han respondido como Juan a tu amor, han respondido a tu llamado y han venido a ti. No los dejes tropezar y caer. Oh Señor, hay otros que quizás anhelan como Judas, pero no toman la decisión. Oh Padre Santo, ten misericordia de aquellos que no tuvieron el valor de pasar y que un día muy pronto puedan tomar esta decisión y no sea demasiado tarde. Te pido por cada uno de estos nombres preciosos que están aquí, que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones. Y ahora vamos a orar la oración de aceptación, porque el Señor dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Repitan tras mí. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Necesito de ti. Quiero cambiar. He tratado muchas veces y no he podido. Sé que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame, Señor. Me entrego a ti. Tú dijiste que todos los que creen en tu nombre los recibirías. Recíbeme a mí, Señor. Recíbeme. Perdona mis pecados. Dame un nuevo corazón y una nueva vida. Según tu promesa. Creo en tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.